Ya, ok. La ayudantía del día de hoy es el taller número 8 y es sobre el set covering problem, que al final es un problema de cobertura y el problema dice lo siguiente. La empresa Compu Mundo Hiper Mega Red ha observado los grandes problemas de conexión de Internet de las empresas actuales, por lo que ha decidido ofrecer un servicio de cobertura de 5G. Para ello, ha decidido confiar en los estudiantes de la EI para diseñar el plan de instalación de sus diferentes tipos de antenas, garantizando una cobertura total. El departamento técnico ha consolidado la demanda en puntos potenciales a cubrir. Estos se presentan a continuación. Al final pueden ser los 10 puntos y esto está distribuido como de esta manera, más como idea gráfica. Además, cada punto también es un sitio potencial para la instalación de algún tipo de antena. La empresa dispone de 4 tipos de antenas, A, B, C y D. Cada una tiene un radio de cobertura que garantiza una navegación de 100 megabytes. Entonces acá en la tabla 1 está el radio que cubre cada una de las antenas en cuanto a su cobertura, y el costo de instalación depende del tipo de antena y del sitio potencial. La siguiente tabla muestra los costos de instalación. O sea, acá están los costos de instalación por cada uno de los sitios para cada una de las antenas A, B, C y D. Y la distancia entre los sitios potenciales se encuentra en la siguiente tabla. Entonces está entre el sitio 1 y el 1, que es 0. Obviamente la diagonal siempre va a ser 0, y sería del 1 al 2, al 3 y así sucesivamente para cada uno de los sitios, la distancia. Cabe mencionar que en un mismo sitio potencial se puede instalar a lo más un tipo de antena. Por último, dada la contingencia y la dificultad de adquirir nuevas antenas, la empresa solo dispone de unidades para cada tipo. Se le solicita determinar el plan de instalación de las antenas con tal de garantizar una cobertura total, minimizando los costos involucrados. Y dos, determinen cuánto puede variar los costos de instalaciones con tal de no modificar el plan de instalación determinado en el punto 1. Entonces acá en el punto 2 tenemos que hacer el análisis de sensibilidad, que es lo que les dije en el correo el día de ayer. Ahora el modelo de clase es el siguiente. Entonces tenemos los conjuntos, que es primero el conjunto de sitios potenciales a través de la letra I, conjunto de tipo de antena, la letra K, y este es el conjunto más complicado que se tuvo que hacer, y es un conjunto que se hizo a través de arrays, que es para el conjunto de sitios que cubren al sitio I con una antena de tipo K. Entonces, esto lo voy a explicar más adelante, igual hice una gráfica para que se entienda mucho mejor. Entonces, al final, este conjunto es para todos los J que pertenecen a I, que es el conjunto de sitios potenciales, tal que la distancia de I y J sea menor o igual que al radio de cobertura RK. Entonces, los parámetros son los siguientes. De IJ es la distancia entre los sitios I y J, RK el radio de cobertura de la antena tipo K. Este RK es el mismo que acá, solo que como que se confundió el tema del supraíndice, pero es lo mismo. C y K, el costo de instalar una antena de tipo K en el sitio I, y las variables, que es la única, que es X y K, 1 si se instala la antena de tipo K en el sitio I, y 0 en otro caso. Entonces la función objetivo es minimizar los costos de instalar la antena en los sitios I para cada una de las antenas acá, y X y K es si se pone la antena en ese sitio con tal tipo de antena, que puede ser la A, la B, la C o la D. Al final, minimizar costos. Tenemos tres restricciones. La primera es una que es la cantidad de antenas por sitio, como acá bien sale. Acá. Cabe mencionar que en un mismo sitio potencial se puede instalar a lo más un tipo de antena. Entonces, para cada uno de los sitios potenciales se puede instalar solamente una sola antena. Entonces, por eso que está la sumatoria para todos los K, que K es los tipos de antena que se pueden poner en cuanto al conjunto, tiene que ser menor o igual que 1. Entonces, en cada sitio potencial se puede poner solamente una antena, a lo más una antena. Y la cobertura, en cuanto a que esto lo que quiere decir es que para cada sitio potencial se tiene que cubrir, a ver, ya, entonces, en cada sitio potencial se hace la sumatoria de todos los K para todos los J que pertenecen al conjunto N y K que ahora creamos más adelante, de los XJK que sea mayor o igual que 1. Entonces, esto quiere decir que al final, por ejemplo, es que, eh, a ver, voy a ver si se puede representar de mejor manera con esto. Ya.
Entonces, esto es como más o menos la idea que se tiene, que tenemos el conjunto N y K, en el cual el NI va a estar determinado por cada uno de los sitios que son potenciales. Entonces, en total son 10 sitios, tal como se está en el enunciado, y en cada uno de los K va a haber un J. Entonces, por ejemplo, para el conjunto 0, que es el conjunto 1, o sea, el sitio 1, perdón, en Java va a ser el sitio 0. Entonces, la idea es que para cada uno de esos sitios, por ejemplo, uno ve la matriz de la distancia, y por ejemplo, para el sitio 0, que es el sitio 1, uno va preguntando, por ejemplo, en función de, también del radio de cobertura. Entonces, por ejemplo, si estamos con la antena de tipo 0, estamos acá en este punto, K igual 0, en el de acá. Entonces, se van a poner todos los J que cumplan con esta condición de acá, que el radio, que la distancia sea menor que el RK. Entonces, por ejemplo, del sitio 1 al 1 es 0. Entonces, 0 es menor o igual que 1, sí. Entonces se coloca el 0 como elemento en ese conjunto. Después se pregunta, ¿el 1 es menor o igual que el 2? O sea, sí, en este caso el 2 es menor o igual que el 1, no, entonces no se coloca. Entonces en función solamente se van a colocar los que son menor o igual que 1, que es el radio de cobertura que tiene la antena de tipo A. Y en este caso sería el 1 y el 8, esos dos solamente. Entonces, en función de acá, en función de eso, de cada uno de esos J, se tiene que cubrir para cada uno de los sitios y en función también de todas las antenas que se van cubriendo. Recién expliqué que solamente para el caso de la antena de tipo A. Ahora se tiene que hacer lo mismo para la B, la C y la D. Cuando se hace la sumatoria de todo eso, incluyendo los J que sirven para cada uno de los sitios potenciales, se tiene que cubrir a lo más un J para ese sitio potencial que se va a colocar. ¿Se entiende esto, no? ¿Aló? Sí, se entiende. Ok, porque esto es como lo más complicado al final y por eso que ahora es como una pincelada de lo que se va a ver después. De todos modos, igual después lo voy a explicar de nuevo, ¿ya? Que este es el modelo de clase solamente. Y después la cantidad de antenas disponibles son 2 por tipo de antena. Entonces, para cada tipo de antena, en cada uno de los sitios potenciales yo puedo colocar solamente 2 antenas del mismo tipo. A ver, un poquito. Ah, no. Al final, entre todas las antenas, se pueden poner dos, entre todos los sitios potenciales que se pueden poner. Entonces, acá está. Se pueden poner 2 antenas en total, entre todos los sitios potenciales. Eso es lo que dice esta restricción. Y eventualmente se pueden poner, uno puede modificar la cantidad de antenas. Entonces, no necesariamente puede ser 2, sino que es cantidad que depende del tipo de antena acá. Y el dominio que es 0 o 1, eso ya lo conoce. Entonces ahora vamos a pasar a programarlo. Entonces, para las personas que se integraron hace poco, esto ya está en el aula, así que lo pueden descargar y si quieren pueden hacerlo sincrónicamente conmigo. Entonces primero ponemos los datos que está asociado al problema, son los mismos que están acá de hecho, son entonces la cantidad de sitios potenciales y la cantidad de antenas que son 4, la distancia entre cada uno de los sitios. Luego está el radio de cobertura A, que le puse acá. Em, Le puse A. Ya, el A podría haber sido lo mismo que el R en este caso. Yo, a ver, voy a ver si hay algún problema, si es que lo cambio con R. Espera un poquito. Mm, Ok, ahí lo cambié y no pasó nada. A ver, se mantuvo la solución. Ya, entonces lo dejamos con R.
para no confundir. Y después pasamos a los costos de instalar una antena de cualquier tipo en cada uno de los sitios y le ponemos el nombre a cada una de las antenas, A, B, C y D. Ya, entonces, después vamos a pasar a importar cada uno de los datos. Para eso primero tenemos que hacer un objeto de tipo datos que se va a llamar datos y que va a servir para importar todos los datos que pusimos anteriormente. Entonces, importamos el conjunto de el número de sitios, el de antenas, el nombre de antenas, el del radio de cobertura, costo de instalación y distancia entre cada uno de los sitios. Y eso obviamente también tiene que estar con el tipo de variable que corresponde para cada caso. Entonces, por ejemplo, si es int, después también todo tiene que ser con int, string o double, dependiendo del caso. Ya, ok, entonces acá es lo más complejo y que espero que me entiendan. Cualquier cosa, de verdad que pregúntame, porque esto igual quizás puede ser difícil de entender al principio. Entonces, fíjense que acá, en cuanto al conjunto n, acá yo voy a crear el conjunto n, que sirve como para los j que cubren al sitio i con una antena de tipo k. Eso es lo que quiere decir, conjunto de sitios j que cubren al sitio i con una antena de tipo k. Ya, eh, entonces voy a hacer compilar hasta ahí nomás el modelo. No, lo voy a poner en comentarios. No funciona. Ya no importa. Entonces, vamos a ver como la primera parte nomás. Ya, entonces la idea es crear una array list, y esta array list, la novedad que tiene es que es como tridimensional. ¿Por qué es tridimensional? Porque primero tenemos que ver que sea para cada uno de los sitios i, y cuando ya estamos en el sitio i, entonces va a servir para cada uno de los sitios i. Si se fijan acá hay 10 que representan los 10 sitios potenciales que se pueden poner cada una de las antenas. Entonces, por ejemplo, si se pone una antena del tipo I en el sitio 0, o sea, una antena de tipo K en el sitio 0, se tiene que ver para cada una de las antenas como los J que puede cubrir con ese tipo de antena. Entonces, por ejemplo, fijémonos en el caso de ahora, de si uno pone una antena en el sitio 0, acá estaría como para cada uno de los K. Entonces, el primero es como para K igual A, K igual B, KC y KD. Entonces, la idea es la siguiente. Fíjense que acá, entonces vamos a preguntar primero en el sitio 0. Este es el sitio 0, sitio 1, sitio 2, sitio 3, hasta llegar al sitio 10. Entonces, en el sitio 0, acá recuerden que ya le resta 1 a cada uno de los números. Entonces, en vez de ser el sitio 1, es el sitio 0. Entonces, acá, el RK que se va a comparar para crear el conjunto va a ser como D y J menor o igual que RK. Y el RK está dado por esto. Entonces, acá se pregunta, ¿0 es menor o igual que 1? Sí. Entonces, el 0, que es el J en este caso, se va a colocar en mi conjunto que sirve para cubrir a ese nodo poniendo una antena en el sitio 0. Después, si se fija, no hay ninguna que sea menor o igual que 1, y después la única que cubre va a ser el 8, o sea, en este caso va a ser el 7. Entonces cubrimos el 0 y el 7 al poner una antena de tipo A en el sitio 0. Vamos a cubrir los conjuntos 0 y 7. Después, si en vez de poner una del tipo 0, ponemos una del tipo B, vamos a cubrir también. O sea, acá la antena de tipo B es de 1,5. Entonces vamos a cubrir los mismos de recién, porque después el que viene es solamente 2. Entonces va a cubrir 0 y 7 con una antena de tipo B. Pasamos a una del tipo C. Entonces con una del tipo C, que es de 2,5, vamos a cubrir el 0, el 1 y el 7 de recién. 0, 1 y 7, que es lo mismo que está acá. Y después con una de 3 vamos a cubrir el 0, el 2, el 3 que está acá, ese 3 que está acá, que está representado 0, 1, 6. Ese 3 es el 6 que representa acá.
es el j igual 6 y el, el 7. Al final, lo que se va registrando acá es el j que representa la posición en la cual está como el otro sitio que se va a cubrir. Por ejemplo, si se pone una antena en un sitio determinado. En este caso estamos viendo si se pone una antena en el sitio 0. Estos son los J que va a cubrir. Obviamente va a cubrirse a sí mismo, porque la distancia entre sí es 0, pero también si se pone una antena en el sitio 0, va a cubrir al sitio 7. Si se pone una antena de tipo A, va a cubrir al sitio 7 también si se pone una antena de tipo B. Esto es por separado, por si acaso, cada uno es por separado. Va a cubrir, si se pone una antena de tipo C, va a cubrir al sitio 0, 1 y 7, y en el caso de que se ponga una antena de tipo D, va a cubrir a los sitios 0, 1, 6 y 7. Y esto es para el sitio 0. Ahora bien, se tiene que hacer como para cada uno de los sitios. 1, 2, 3, 4, hasta llegar al 9, que vendría siendo nuestro sitio 10. Entonces esto lo voy a explicar a través del código. La manera de hacerlo primero es crear una ArrayList que sea de 3 dimensiones. Entonces para hacerlo se hace de esta manera. Se pone, primero voy a crear una lista y dentro de esa lista voy a crear otra lista. Al final está representado de esta manera. Si se fijan, primero yo voy a crear una lista en la cual van a estar todos los i. Al final la lista es todo esto. Todo esto es la lista. Entonces, después, lo que voy a hacer es que para cada una de, como de los i que voy a crear, entonces voy a mostrar primero en el cual yo voy a iterar, que va a ser primero en el 0, en el conjunto 0, en el sitio 0, yo voy a crear a ese sitio 0, voy a agregar un, un conjunto i. Esto es lo que estoy haciendo. Primero como que yo creo el espacio imaginario, este espacio está vacío primero, pero es de 3 dimensiones, y después acá yo voy a ir agregando cada uno de estos sitios a través de esto. Esto es lo que te va diciendo que voy creando como los sitios i. Entonces acá se van creando los sitios i. Entonces recuerden, primero yo creo como de manera conceptual un, un conjunto de arrays tridimensional, pero que está vacío. Y a través de este comando de acá, yo voy creando los sitios i. Cada uno de estos sitios los voy creando. Después de eso, para ir rellenándolos, lo que se hace es que primero, en función de cómo está definido el conjunto y la restricción que está más abajo, yo lo voy a rellenar. Esto uno lo puede rellenar de distinta manera, pero dado como me conviene trabajarlo, lo voy a rellenar primero como para cada uno de los sitios i, para cada uno de los k, yo voy a ir viendo como los j que sirven para ese sitio i con una antena de tipo k en específico. Entonces, una vez que ya creé mi sitio i, yo tengo que ir rellenando ahora los k. Voy creando cada uno de estos k, pero primero con el k igual a. Entonces acá voy rellenando los K. Nótese que acá ya estoy ingresando como al sitio I que yo creé recién. Entonces este sitio I es el sitio 0 en un principio. Entonces a ese sitio 0 yo le voy agregando otra ArrayList. Entonces acá creo otra ArrayList. Esta es una ArrayList que sirve como para cada uno de los K. Para cada uno de estos. Pero primero parto con el primero, obviamente. Y sobre ese ArrayList que acabo de crear, que es para cada uno de los K, que son los tipos de antena, voy a ir poniendo los J que van sirviendo, por ejemplo, el D y J menor igual que el RK. Entonces, voy poniendo como los conjuntos que van a servir para poder, si yo pongo una antena, una antena en el sitio 0, con una antena de tipo K, voy a ver como los otros sitios que yo puedo cubrir a través de estos J. Esa es la idea del J al final. Entonces, acá voy a preguntar la condición primero, si el DIJ es menor o igual que el RK, y si cumple, entonces en ese caso, sobre el sitio que yo tengo acá, el sitio i igual 0, para un k en específico, voy a partir con k igual a, voy a colocar
todos los J que se van a cubrir si yo en el sitio 0 pongo una antena de tipo K. Y después de esto, salgo de cada uno de estos, voy a mostrar por pantalla, o sea, por consola, cada uno de los que, como de los conjuntos que se fueron creando, o sea, de los arreglos, de la array list. Por ejemplo, acá, a través de esto, voy mostrando cada uno de estos array lists, de 07, 07 y así. Y eso se tiene que hacer para cada uno, entonces se crea para cada uno de los K igual A, K igual B, K igual C, K igual D, y los J que van a ir cubriendo con cada una de esas antenas para el sitio 0, termino y después caigo al otro sitio 1, y se hace lo mismo que recién. Ok, todo lo que acabo de explicar, ¿se entiende? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Me expliqué bien? ¿Algo que no quedó claro? Es un poco enredado, pero, pero al menos ya lo entendí. Sigue enredado. De hecho, es que en verdad igual quizás es como un arreglo, pero la diferencia acá es que el array list te permite trabajar como de manera dinámica con respecto como a los elementos que tú vas a poner en el arreglo. Entonces, esa es la ventaja. Si se fijan, acá no hay como un tamaño del arreglo definido. En cada uno, acá por ejemplo voy a rellenar solamente con 2 elementos para este arreglo, en este caso van a ser 3, en este caso van a ser 4. Entonces, por eso que es la funcionalidad que tiene la array list. O sea, encuentro que ya de por sí es quizás enredado, pero de todas maneras, si tienen una duda en específico, me la preguntan. Entonces acá uno va rellenando, en este caso el conjunto K, lo va creando. Entonces acá voy a poner un comentario. Se crea conjunto N y K, lo voy a poner así. Se crea conjunto N y K, que al final, para cada uno de los sitios potencial, eh, se van como viendo la manera en que se puede satisfacer, cubrir todos los otros sitios J con una antena de tipo K. Eso es lo que hace ese conjunto. Ya, ok, entonces después pasamos a crear el modelo. Ustedes esto ya lo conocen. Creamos el modelo hilo simplex, que se llama modelo. Creamos la variable X con las dimensiones que son asociadas, o sea, para cada uno de los conjuntos potenciales, sitios potenciales, y los tipos de antenas, le colocamos los nombres asociados. Y después acá instanciamos la variable. ¿De qué manera la instanciamos? Entonces ponemos, recuerden acá la limitación que tiene Simplex para definir variables que son bidimensionales o de más de 2 dimensiones. Entonces para eso lo que hacemos es definirla fila por fila. Entonces para eso la creamos como arreglo por arreglo, y en cada uno de estos arreglos tiene un tamaño A, un tamaño de 4 porque A es igual 4, y como dado los límites que tiene la variable, esta es binaria, entonces va entre 0 y 1, y también le ponemos el nombre. Después acá, esto es para mantener la referencia con respecto a las restricciones, entonces esto después nos va a servir para hacer el análisis de sensibilidad. Entonces vamos a crear una variable que se llama restricciones, que es de tipo ArrayList. Entonces, por eso que es hilo range. Hilo range quiere decir que cada una de las restricciones que nosotros vamos haciendo es del tipo el hilo range. Entonces, por tal motivo, si vamos a guardar restricciones, tienen que ser de ese tipo. Después, para ir sumando los términos, esto también es conocido, vamos a hacer una variable que se llama expresión, que es de hilo lineal, num_expression, y eso nos va a servir como para ir sumando cada uno de los términos, ya sea la función objetivo o las restricciones. Después definimos la función objetivo, que al final es minimizar los costos de instalar cada una de las antenas en los distintos sitios. Esto es lo que se va a hacer, como para cada uno de los sitios. Voy a poner antenas del tipo K, y la idea después es minimizar esta expresión, y después la vamos a limpiar porque la misma expresión la vamos a ocupar para hacer las restricciones. Entonces vamos a pasar a la primera restricción, que es sencilla de hacer, que es la cantidad de antenas por sitio. Entonces la cantidad de antenas que se tienen que poner por cada uno de los sitios
tiene que ser menor o igual que 1. Al final se puede poner en cada sitio a lo más, o sea, a lo más entre toda la antena, una antena de tipo A, una antena de tipo B, una antena de tipo C, una antena de tipo D, a lo más entre todas ellas se puede poner una. Entonces eso es lo que se va a hacer en esta restricción. Entonces para cada uno de los sitios I, entre toda la antena del tipo K, las vamos a ir sumando, y a lo más entre todas ellas se va a poner, acá, fíjense que aquí, uno generalmente trabajaba con como con este comando anteriormente, pero dado que después vamos a hacer un análisis de sensibilidad, por tal motivo que nosotros vamos a ir agregando a la variable que nosotros creamos más arriba, que es de una array list, vamos a ir agregándole las restricciones a esa array list. Entonces, por eso es que ocupamos al final este comando, restricciones.add. Entonces, a la array list le vamos agregando cada una de estas restricciones que vamos haciendo. Y después, en cada uno de los sitios i que nosotros vamos haciendo, vamos limpiando la expresión para después iterar sobre los otros sitios que están en el problema y llegar hasta los 10 sitios pertinentes. Entonces terminamos con esta restricción y pasamos a la segunda. Esta es la más complicada y que si tienen alguna duda me la preguntan nomás. Ok, entonces ahora vamos a pasar a la restricción de cobertura. Entonces esto lo que dice básicamente es que para cada sitio i que, que puedo cubrir, para todos los k, al final fíjense que acá lo que yo voy a hacer es que, ya, acá. Entonces para cada uno de estos sitios i, entre todos los j que yo voy a cubrir con la antena de tipo K, se tiene que cubrir por lo menos un sitio con una antena que yo voy a poner, por lo menos, porque si no, no vale la pena poner una antena en ese sitio porque no estoy cubriendo a nadie. O sea, no vale la pena no cubrir a nadie si pongo una antena. Entonces, por lo menos tiene que cubrirse uno. Eso es lo que quería decir con esta restricción. Entonces, por ejemplo, si yo pongo en el sitio I una antena del tipo K, por ejemplo, con esa antena yo por lo menos tengo que cubrir algún otro sitio que está como en el horizonte, porque si no, no vale la pena colocarla. Eso al final es como la restricción que está acá. Entonces, para programar la restricción, vamos a ocupar lo mismo de más arriba. Entonces, para eso, tenemos que hacer un iterador. El iterador al final es como para ir como viendo las posiciones que están en cada una de las array lists. Fíjense que acá la array list, más arriba nosotros creamos la array list y a través del iterador nosotros la vamos a ir recorriendo. O sea, acá voy a poner el comentario, a través del iterador vamos a recorrer la array list. Acá hay también, con respecto como a todos los métodos que son propios de la array list, hay algunos, por ejemplo, métodos que son, por ejemplo, el hasNext, que hasNext quiere decir que pregunta si en la siguiente posición está vacía o no. Eso es lo que pregunta. Entonces acá el while, por ejemplo, va a iterar mientras la siguiente posición sea verdadera. O sea, al final haya un elemento en la siguiente posición de la array list. Y aquí esto por simbología, porque antes si no ponía nada acá, no entendía por qué no me funcionaba. Entonces, como sé que al final son 10 antenas y Java empieza en 0, entonces al final va a llegar sí o sí hasta los sitios potenciales, que son en total, son 10, en el caso de Java 10 menos 1, 9. Entonces van a llegar hasta el sitio 9. Y en este caso, entonces voy a partir por cada uno de los i, los voy a ir iterando. Entonces parto con el i igual 0. Entonces parto con i igual 0, creo otro iterador para ese i igual 0. Fíjense que acá voy a crear el iterador para ese otro i, para ir iterando cada uno después de los k que voy a crear. Entonces acá de nuevo creo otro k para que sea menor o igual que 3. Después entro de nuevo a cada uno de esos k y voy a crear otro iterador
que sería para recorrer cada uno de los J que están en esos K. Entonces creo los J y después acá de nuevo voy recorriendo para cada uno de los K, más acá. Entonces para cada uno de estos K que están acá, voy a ver los J que sirven. Fíjense que acá, primero lo que se hace es que a través del iterador 2.next, el next quiere decir que yo voy a extraer el elemento que está en cada uno de esos arreglos. Eso es lo que hago con el punto next. Entonces, este número, este elemento que voy a extraer, primero lo voy a transformar a un int y lo voy a guardar en esta variable que es del tipo j, que es la que definí más arriba. Y después de eso, voy a agregar como ese elemento en específico para el X. Fíjense que acá el J está referenciando como a una posición de los X, y sería a través de esto de acá. Estoy haciendo como lo mismo que la restricción al final. Como que estoy aludiendo a una variable en específico a través de esto. Ya después de esto, fíjense que acá después pongo el iterador para los K, ir sumando en cada caso, salgo por ejemplo, itero para la antena tipo A, tipo B, tipo C y tipo D, salgo y agrego la restricción pertinente, que en este caso tiene que la cobertura ser mayor o igual que 1. En este caso, sí, o sea, agrego la restricción para cada uno de los I. Eso está bien. Entonces agrego la restricción para cada uno de los I, que son los sitios potenciales, y si pongo una antena en el sitio 0, por lo menos tiene que cubrir a uno de los otros sitios que están en el conjunto. Y después de eso la limpio y sumo de nuevo para pasar como al otro conjunto, que sería el conjunto 1, por ejemplo. Entonces itero nuevamente y empiezo nuevamente con todos los otros sitios, hasta que termino y ya pasaría a la siguiente restricción. Una duda, ¿esto se entendió? La restricción 2. ¿Algo no quedó claro? Es al final sobre el mismo conjunto que trabajamos antes, dado la forma en que lo trabajé, al final voy a recorrerlo de la misma forma que lo creé. O sea, voy a recorrerlo de la misma manera, o sea, primero por I, después por K y después por J. Porque si no, no se podría recorrer si lo hace de otra manera distinta. Entonces, por eso que en particular el conjunto fue creado primero I, después los K y después los J. Uno los puede crear de distinta manera. Al final, uno ve como la conveniencia en ese caso. Entonces, de la misma manera que se creó, se recorrió. Y se fueron agregando las restricciones que servían acá. Después pasamos a la restricción 3. La restricción 3 tiene que ver que al final, entre todos los, para cada K, que es los tipos de antena, entre todos los sitios potenciales yo puedo poner a lo más 2 antenas del tipo K. Eso es lo que quiere decir. Y eventualmente se pueden agregar más antenas dependiendo de lo que uno quiera trabajar. Entonces agrego la restricción y después pasamos a resolver el modelo. Hasta el momento, cuando ya empezamos a definir las restricciones de función objetivo, ¿alguien tiene alguna duda? Ok, entonces vamos a continuar. Entonces esto también lo conocen. A ver, hay una duda. A ver. Ok, Raimundo no tiene dudas. Ya pasamos a resolver el modelo. Entonces para eso, esto ya lo conocen también, que vamos a crear un field rider que se llama resultados y que está enlazado en particular a la ruta que está en mi escritorio. Entonces se va a crear, aquí no tengo nada, pero después al compilar se va a crear un archivo que se llama resultado. De hecho debería estar, pero no sé dónde. Ah, aquí está. O sea, ese es el archivo que se va a crear. Lo voy a borrar, cosa de que se cree de nuevo. Entonces, acá primero voy a poner
voy a crear una variable x-r. Al final esto es como para ir guardando cada una de las variables que va lanzando Simplex, y también una para la función objetivo. Entonces, si el modelo se puede resolver, quiero que en la variable z guarde el óptimo, el valor de la función objetivo, y que muestre por pantalla el estatus que tuvo la función objetivo, a ver si es óptimo o no. Y si se fijan acá, es el óptimo. Y la función objetivo es de 9175. Y después, acá se van a ir guardando, en cada una de las variables x-r, se van a ir guardando los valores que tiene cada una de esas variables. Entonces acá, después muestro por pantalla el valor de la función objetivo y voy escribiendo acá en el archivo txt que creé un poco más arriba, en este archivo de acá. Resultados.write, voy escribiendo cada una de las cosas. Primero la función objetivo, y después voy a ir mostrando tanto por consola como escribiendo en el archivo resultados los valores que tiene cada una de las variables. Y acá tengo que tener cuidado con los saltos de línea y todo eso. No, este no es un salto de línea. Este de acá. Este de acá es un salto de línea, y esto es para espacios. O sea, hace un espacio. Entonces acá, después cuando ya puse todas las variables, por ejemplo, puse una de las variables y, paso al siguiente y, a través de un salto de línea. Termino, y acá después empiezo con el análisis de sensibilidad. En particular acá les puse otros comandos, pero no van tanto al caso en esta ocasión. Por ejemplo, acá puse solamente como en cuánto podía variar, como los coeficientes de los costos para no alterar la función objetivo, que es justamente lo que está, a ver, acá, lo que te pide acá en el punto 2, determina en cuánto puede variar los costos de instalación con tal de no modificar el plan de instalación determinado del punto 1. Entonces, eso lo voy a hacer a través de este comando de acá, variación de los coeficientes de la función objetivo. Entonces, para eso tenemos que definir las cotas, las cotas, tanto superior como inferior, para en cuánto puede variar cada una como de los costos que están asociados a cada una de las variables. Y los voy a ir definiendo acá, a través de un método que tiene la clase iloSimplex, que se llama getObjectSA, que es como para definir al final como los límites que tiene cada uno de los costos al momento de definir la variable. Al final, como los coeficientes que acompañan a cada una de las variables en la función objetivo. Eso es lo que se está haciendo. Como ver en cuánto pueden variar los coeficientes de la variable en la función objetivo. Entonces defino cada una de estas y después muestro por pantalla en cuánto puede variar cada una de estas. Entonces, por ejemplo, fijémonos en el caso de la variable acá, la x0a, esta puede variar entre 875 y casi infinito. Entonces, entre esos valores puede variar de tal manera de que no se altere todo el plan de instalación que yo definí anteriormente. Entonces, por ejemplo, si yo ya salgo de ese número y pongo uno, por ejemplo, no sé, pongo 500, en este caso, fíjense, en un principio es de 1000. Y en base de que en todo este plan de producción yo voy a producir x0d, acuérdense, x0d, lo voy a dejar acá anotado, x0d, voy a producir también del x2b, x2b, x3c, x3c, de acá x8a y x9a. Entonces voy a producir eso. Ahora vamos a pasar vamos a pasar al otro link, porque ya se está acabando esta sesión, así que nos vemos en el siguiente.